Se dio en Pocatello el fin de semana. Un comienzo de semana húmedo y fresco, pero esperamos clima cerca de verano en los próximos días. Les daré esos detalles en camino. Y una comunidad se une para apoyar a una estudiante que fue diagnosticada con un cáncer que no es común. Quédese con nosotros para esta historia más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con una actualización sobre un tiroteo policial en Pocatello que pasó el fin de semana. Víctor Pérez, de 17 años, permanece en el hospital después de ser disparado 9 veces por la policía. Pasó justo antes de las 5:30 de la noche el sábado. Los agentes respondieron a reportes de una pelea entre 3 personas, una de las cuales estaba presuntamente ebria y armada con un cuchillo. En un video que circula en las redes sociales, la policía llega y en segundos disparan a Pérez. Fue llevado al hospital donde su familia dice que se encuentra en un estado crítico y ha sido sometido a una amputación en una de sus piernas. El Departamento de Policía de Pocatello realizó una conferencia de prensa ayer donde enseñaron a la policía la llamada inicial del 911 y dieron más detalles sobre lo que pasó. En situaciones como esta, los oficiales deben tomar decisiones en segundos. Evalúan la amenaza no solo para ellos mismos, sino que también para todos los que están cerca. En este caso, 2 individuos estaban a pocos pies de una persona armada y no obedecía. El riesgo era inmediato y la situación evolucionaba rápidamente. Sabemos que este incidente ha afectado profundamente a la comunidad. También somos conscientes del video que circula en línea, el cual muestra solo un ángulo. Sin embargo, el panorama completo requiere una revisión cuidadosa de todos los hechos y pruebas. Ningún policía resultó herido. El Departamento de Policía de Pocatello dice que las fuerzas de agentes de incidentes críticos del este de Idaho están investigando este tiroteo. Es el segundo día del primer juicio de Lori Vallow Daybell en Arizona. Se enfrenta a cargos de conspiración para matar a su cuarto marido, Charles Vallow, el julio del 2019. Se ha declarado no culpable y las declaraciones iniciales comenzaron ayer. Lori ya está cumpliendo varias cadenas por vida por el asesinato de sus 2 hijos y la difunta esposa de su esposo en Idaho. Charles fue asesinado a tiros por el hermano de Lori, Alex Cox, quien afirmó haberlo hecho en defensa propia. La policía de Chandler, Arizona, cree que Lori conspiró con su hermano para matar a Charles. Lori se representa a sí misma en este caso. Collecting Social Security is not a crime. Self-defense is not a crime. A family tragedy is not a crime. It's a tragedy. Está previsto que el juicio dure hasta mayo y estamos transmitiendo el juicio en KTVB Plus. Puedes verlo ahora mismo, solo necesitas descargar la aplicación de KTVB Plus en su Smart TV y podrás verlo gratis. Maestros y estudiantes en Burley se han unido para apoyar a una compañera en un momento difícil mientras batalla contra cáncer. Nuestro Richard Rodríguez nos dice cómo la están ayudando. Más de 2 horas de Boise, en el sur de Idaho, se encuentra la tranquila ciudad de Burley, donde encontramos la escuela secundaria, en la que atiende Pamela Cardona. Y soy una junior aquí. Soy muy buena persona. Ella es como cualquier estudiante, pero con una carga muy pesada. Pues me diagnosticaron con cáncer, que es el tipo Hodgkin's linfoma. Un cáncer poco común que lo encontraron hace poco. Empezó con una bolita aquí en el pescuezo que me salió. Me llevaron mis papás al doctor y allí me hicieron x-rays y scans. Y en uno de ellos salió que tenía aquí como más bolitas aquí en mi pecho. Los médicos probaron las bolitas y a los 2 días Nos llamaron, nos dijeron que
que sí era Hodgkin's lymphoma lo que tenía. Fue muy sorprendente escuchar eso. Yo nunca pensaba que iba a tener eso o lo esperaba. 5 días antes, su padre perdió su trabajo. Y una profesora de Pamela, Bien amable. señora Campos, Sí, tenemos Pamela Cardona. quería ayudar. Es muy mal saber que alguien tan joven tiene que sufrir o concentrar en algo diferente como algo tan horrible. Así que la escuela, junto con la señora Campos, se unieron para recaudar dinero para Pamela. Hicimos un concurso, a contest, que el maestro o persona de la escuela que ganó más dinero van a pelar. Afeitarse todo el pelo. No nomás cortarlo, pero a pelarlo. Y el director, assistant principal y un maestro de ciencias hicieron volunteer a hacerlo. Todo para Pamela. Sí, me están ayudando mucho con eso del fundraiser. Juntaron mucho dinero, 4,600 creo, y ese dinero está yendo a los gastos de ir allá y venir para atrás, los gastos de en dónde quedarnos. Esto gracias para sus maestros, incluyendo Campos. Sí, me ayudó y pues le quiero decir que la aprecio por eso, la quiero mucho. Todos los años que ella puso en Latinos en Acción, ella es buena gente, ella tiene un corazón grande. Y sí tiene un corazón bien grande. ¿Cómo se siente que sí lo van a cortar la pelo? Pues me siento poquito mal, pero pues lo hacen por mí y pues no sé. Para que una comunidad apoye a uno de los suyos. Richard Rodríguez, reportando por KTVB en español. Pamela habla sobre la importancia de cuidarse. Los maestros se cortarán el pelo el miércoles. Tendremos el video en nuestro programa del viernes. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Lo que nos espera hoy martes es que continúan las lluvias y es posible también unas tormentas eléctricas en las montañas del oeste, pero lo que sí vamos a ver es condiciones más secas para los valles ya que entremos en la tarde, pero adelantarnos y viendo la semana en vista, viendo para el jueves y para el fin de semana, vamos a ver que empieza a traernos un calor de verano que llega empezando el jueves, pero volvemos a cambiar las temperaturas y también los vientos también van a incrementar al llegar al fin de semana. Esperamos un fin de semana un poco más fresco con un aire que va a llegar y les quiero enseñar exactamente cómo es que va a empezar todo esto. Llegando para el miércoles vamos a ver una cresta de alta presión que empieza a incrementarse y llegar a nuestra región, que nos va a subir las temperaturas un poco para el miércoles. Ya llegando al jueves va a incrementar un poco más y es donde vamos a ver las temperaturas que van a subir. Ciertos lugares, incluyendo Boise, Mount Home y Twin Falls, están llegando cerca de los récords para el jueves, pero ya después del jueves vamos a ver otro sistema que llega del Golfo de Alaska que nos trae un aire un poco más fresco y es cuando vamos a empezar a ver las condiciones más frescas de esta semana, llegando el domingo, donde van a bajar significativamente desde el jueves hacia el fin de semana. Y ya viendo exactamente cómo es que se ve eso en nuestro modelo de futuro, es que vamos a ver esas nubes que continúan en el Valle de Tesoro, pero vamos a ver un poco más de ese sol en el Valle Mágico y vamos a ver que esa lluvia continúa empezando por lo menos hasta el miércoles por la mañana, pero con esa cresta de alta presión es donde vamos a ver condiciones más claras y vamos a ver esas temperaturas subir. Exactamente donde suben, llegando el jueves llegamos a 80 grados, pero ya después de eso empezamos a bajar casi 10 grados del jueves al viernes, otros 10 grados del viernes al sábado y vamos a ver también que tenemos condiciones ventosas y un poco de brisa que continúa empezando el domingo.
Gracias, Hector. Y un monumento icónico del Valle del Tesoro celebra 100 años. La estación de servicio de Boise se construyó en el 1925, lo que están viendo ahorita, y se inauguró el 16 de abril en el 1925. Aunque ya no está en función, ha servido como escenario histórico para bodas, recepciones y otros eventos comunitarios. Por eso, la ciudad de Boise ha organizado un evento de 4 días para celebrar este aniversario con camiones de comida, música en vivo y de diferentes tipos de entretenimiento. También se ofrecen visitas guiadas en español. Una de las cosas que hemos querido hacer es asegurarnos de que todos los miembros de la comunidad pueden unirse en nuestra celebración, y para ello hemos incluido los tours en español. Van a estar muy interesantes. Es 1 hora y se aprende muchísimo. Los guías irán parando en diferentes áreas de la estación, hablarán de hechos históricos, personajes e incluso hay la oportunidad de subir a la torre. Las festividades comienzan este domingo 13 de abril y terminarán con una gran fiesta el miércoles 16 de abril. En cuanto a los tours, serán gratis y estarán disponibles en español el domingo y el lunes también. Si deseas una lista completa de los eventos y horarios, visite el sitio web para la ciudad de Boise para obtener más información. A partir del año escolar 2025-26, el programa de inmersión dual será en la escuela primaria de Bethel, expandiendo su alcance como un programa al nivel local para todos los estudiantes de jardín de infantes entrantes. Este cambio permitirá que los estudiantes jóvenes aprendan inglés y español. Ya están abiertos y la aplicación con 25 espacios abiertos para el siguiente año. Una maestra del programa dice que esto prepara a los niños para el éxito académico y la conciencia cultural. Si ellos tienen un buen conocimiento de su primera lengua o su lengua materna, entonces es más fácil para ellos aprender un segundo idioma. Entonces, yo siempre les comento que estarían haciendo más que solo aprender a hablar español, sino que lo estarían. La aplicación es de una forma lotería. Hay una reunión de información para padres el 29 de abril a las 6 p.m. Y ahora cambiamos de tema a deportes, ya que es el fin de una era para el equipo de baloncesto masculino de Boise State. El delantero de 4º año Tyson Degenhart jugó su último partido como Bronco el sábado. Degenhart anotó 26 puntos, la mayor puntuación del partido en las semifinales del torneo de Corona, pero no fue suficiente para prolongar su carrera un día más. Degenhart cierra su carrera con 99 victorias. Además, anotó 2.037 puntos en los últimos 4 años, la mayor cantidad en el Bronco. La historia de este programa terminó su temporada con 676 puntos, superando al Reggie Larry en el récord de anotación en solo una temporada. Degenhart reflexionó sobre su increíble carrera y dijo que incluso superó sus propias expectativas. Y ahora hablando del equipo de fútbol americano de Boise State, ellos siguen esforzándose durante las temporadas de primavera. Tuvieron su primer partido de práctica el sábado y aunque no conseguimos estadísticas oficiales, el entrenador en principal Spencer Danielson elogió mucho al corredor transferido de Fresno State, Malik Sherrod. Aunque es nuevo en el equipo, Sherrod es el jugador con más experiencia en la zona de corredores. Danielson dice que su experiencia se nota en el campo y que su versatilidad le ha permitido brillar. Explosivo. O sea, cuando pienso en Malik, pienso explosivo. Es simplemente así. Tiene una gran energía, es un líder y aunque sea nuevo en nuestro equipo, por su forma de trabajar y su forma de jugar, es un líder. Y es genial ver esa agresividad con un chico desde que llegó. Ha hecho todo lo que le hemos pedido y se ha adaptado. Y ahora que sabe cómo hacemos las cosas aquí, es diferente a cualquier otro lugar en el país. Está empezando a motivar y animar a todos los jugadores y ha tenido una gran primavera. Tuvimos un par de carreras importantes hoy y eso es lo que es. Puede adaptar el balón al backfield, es un corredor explosivo y también será uno de nuestros mejores corredores y estoy muy orgulloso de su rendimiento. Gracias, y ese fue su vista a los deportes. Gracias, Hector. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.